Ok, listo. Trabajar hoy en lo que es la resistencia y la ley de Ohm. Bueno, primero que todo vamos a ver un circuito sencillo. Entonces, nosotros vamos a dibujar un circuito de la siguiente manera. Esto se va a conocer como epsilon y se va a decir que es una fuente. Aquí está la parte positiva de la fuente, aquí está la parte negativa de la fuente. Entonces, esta fuente va a ir de esta manera. Va a ir hacia arriba. Ok, hacia acá, estos son cables, ¿verdad? Me disculpo, son cables que conectan y vamos a ver un elemento. Uno de los elementos que vamos a ver ahorita son las resistencias. Básicamente vamos a ver diferentes tipos de resistencias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son estas resistencias? Bueno, estas resistencias las podemos dibujar como un elemento así. Lo voy a hacer así porque al final es más fácil, ¿ok? Entonces, esto va a ser un elemento de resistencia. ¿Okay? Esto va a ser una resistencia y esto es una potencia. ¿Qué es una resistencia? Ok, la resistencia impide, pero entre comillas, el paso de corriente. Tal vez no deja pasar toda la corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que va a suceder es esto. Va a haber un flujo de partículas que van a salir desde acá. Ok, básicamente va a pasar esto. Van a salir electrones desde la parte negativa, que son electrones, y van a ir yendo hacia la parte positiva, ¿verdad? Este es el flujo normalmente de electrones que debería tener. Ok, estos son electrones que van en este sentido, van de la placa negativa a la positiva. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? Siempre que hay un flujo de electrones, contrario a ese flujo de electrones, se, se genera una corriente eléctrica. Entonces, hacia este lado va a ir una corriente eléctrica I en esta dirección. ¿Okay? Hacia acá va a ir una corriente eléctrica I. Y lo que va a hacer la resistencia es poner, como dice ahí, resistencia a que pase eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen las resistencias? ¿O dónde podemos ver una resistencia? Es uno de los, de los componentes más fáciles o más sencillos de un circuito. Y esta energía que no deja pasar, ¿verdad? Es como si tuviéramos un tubo de agua y cerramos un canalito, ¿verdad? O sea, va a pasar menos agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esto? La resistencia va a disipar energía. ¿Y de qué manera la disipa? La disipa en forma de calor. Entonces, digamos, las refris, las cocinas que son eléctricas funcionan por resistencia. O los calentadores funcionan por resistencia. Digamos, los calentadores de agua, normalmente viene un tubo de agua y pasa por una serie de resistencias. Estas se calientan y estas calientan el agua. Entonces, siempre que yo tengo un circuito de esta manera, vamos a tener este, dos cosas. Bueno, primero que todo, vamos a definir epsilon, se va a llamar Fem, que es la fuerza electromotriz del circuito, y esto es exactamente lo mismo que una diferencia de voltaje. O sea, la diferencia de voltaje que hay entre los dos puntos positivos y negativos, ¿verdad? Recuerden que la diferencia de voltaje es básicamente la energía potencial que necesito por unidad de carga para mover una carga alrededor de un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, básicamente esto nos va a dar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la diferencia de voltaje que hay en un circuito así sencillo, que es una batería y una resistencia, va a ser igual a la corriente eléctrica entre R.
Recuerden que I es la corriente eléctrica. Y la podíamos definir como la cantidad de carga que pasa durante cierto tiempo. Y las unidades se dan en amperes. Es una de las 7 unidades básicas de del ¿cómo se llama? Del SI. Ok. También vamos a tener acá que la resistencia, las unidades de las resistencias va a ser en ohms. ¿Cómo dibujamos las unidades de la resistencia? Las unidades de las resistencias se utiliza de signo omega cuadrado, perdón, omega mayúscula, y eso se pronuncia como ohms. Ok, entonces la resistencia viene en ohms. Entonces, pero ¿de dónde viene esta resistencia, verdad? Porque queremos saber de dónde es que viene ella. Entonces, básicamente, este, bueno, nosotros de acá podemos sacar varias cosas. Nosotros podemos decir que para hallar la resistencia que hay en un circuito, yo simplemente agarro el voltaje y lo divido entre la corriente, ¿verdad? Obviamente no es tan fácil, no todos los circuitos son solo así, ¿ok? Otra cosa que podemos ver es que al ser si vemos acá, supongamos que tenemos acá una gráfica. Vamos a graficar el voltaje sobre la corriente. Entonces yo tengo un circuito y yo quiero ver cómo va variando el voltaje con la corriente. Y a mí me va a quedar una línea recta. Entonces esto es por la ley de Ohm. Si ustedes ven, delta V es igual a I por R. Entonces vean que es lo mismo que decir Y igual a MX, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería la pendiente de la gráfica. Ok, pero no todos los materiales se comportan de esta manera. Siempre que hay una relación lineal, llamamos un material ómico. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es como la parte principal de la ley de Ohm. Hay materiales no ómicos, como un filamento de una bombilla. Ahorita no todas, ¿verdad? Porque ahora hay muchas que son de LED, lo que ayuda a ahorrar energía, pero normalmente antes todas eran de filamentos incandescentes, las bombillas. Entonces, si de nuevo tenemos una ecuación de voltaje contra corriente en una bombilla, vamos a tener algo que se va a ver como aquí así, más o menos. Bueno, va a venir una línea recta, pero no siempre va a ser recta, sino que viene como, como aquí así. No sé si se logra apreciar, ¿verdad? Ok, pero si ustedes ven, hay cierto intervalo de acá a acá que lo podemos tomar como una línea recta. Entonces hay una parte que cumple la ley de Ohm, pero esto es un material no ómico. Ok, entonces para el
Además, queremos ver cómo es que sale una resistencia. Entonces, una resistencia va a depender de dos cosas. Va a depender de una constante que se va a llamar ρ entre el largo de la resistencia dividido entre el área de la resistencia. Y esto que está acá se llama resistividad. Resistividad y depende del material. Ok, la resistividad depende del material. Entonces, hay diferentes materiales con diferentes resistividades. Entonces, las unidades de la resistividad, las unidades de la resistividad va a ser igual a ohms por metro. Entonces, básicamente nosotros podemos sacar la resistencia de esa forma o podemos sacar la resistividad. Aquí despejando una ecuación podemos encontrar la resistividad de un material si sabemos la resistencia. ¿Cómo? Despejando la ecuación me va a quedar resistencia por el área entre el arco. Entonces básicamente esto tiene que ver con resistencias y ley de Ohm.